cual, tiene más que nada que ver con eso, ¿sí? Si las podemos o no las podemos consumir en un plan de descenso de peso o dentro de una alimentación equilibrada, ¿sí? Bueno, ¿qué son las harinas en realidad? Porque uno por ahí habla de las harinas y en realidad no sabe. Las harinas son alimentos que se obtienen del tamizado, de la molienda de los granos de cereales, que puede ser el trigo, la avena, la cebada, el centeno y demás, ¿sí? Que se utilizan para realizar amasados. Pueden ser de amasados salados, como ser la masa de tarta, de empanada, de pizza, o también preparaciones dulces de pastelería, como pueden ser las facturas, ¿sí? Bueno, a la hora de elegir las harinas es fundamental saber que hay harinas de tipo integral y harinas refinadas. Las de tipo integral son las harinas que son en realidad más saludables porque se aprovecha en realidad el grano entero que posee el salvado, ¿sí? Que tiene, además de salvado, tiene fibra dietética y tiene vitaminas del complejo B, fibra y demás, por lo que tiene mayores nutrientes y es lo que uno debería incorporar en la alimentación, ¿sí? Bueno, es interesante también esta explicación el tema de las porciones, como me comentabas anteriormente. Tal cual, el tema de las porciones, ¿sí? Cuando hablamos de harinas y cereales, recordemos que los cereales, que por ahí se consume el arroz, ¿sí? O incluso las pastas, los fideos y demás, tratamos de establecer una frecuencia de consumo de 2 veces por semana, ¿sí? Para no abusar y además mantenerlo dentro de una alimentación equilibrada junto con las carnes, ¿sí? Que también pueden estar en la alimentación, las carnes blancas o las carnes rojas, ¿sí? Lo ideal sería que cuando uno se sirve en el plato, para que el plato sea saludable, que el plato de harinas o de cereales esté acompañado de verduras. Por ejemplo, una tarta con relleno de acelga, ¿sí? O el arroz que esté incorporado dentro de una preparación con verduras, en un revuelto, ¿sí? Lo mismo, la pasta, por ejemplo, un canelón de verdura, ravioles de calabaza, ¿se entiende? De esa forma el plato no tiene tantas calorías. Y además de eso, evitar repetir la porción, ¿sí? Ese es otro tip a tener en cuenta. Muy bien, justamente ahí apuntada. Si vos es que a toda la gente que nos está viendo en el día de hoy, darle como pautas fundamentales a la hora de consumir harina, ¿qué es lo que le recomendarías? Bien, a la hora de consumir harina, principalmente saberla seleccionar. Esto con respecto a las pastas. Con respecto al pan, que por ahí la gente abusa mucho del consumo de pan, el pan debería ser utilizado en desayuno y merienda, ¿sí? En lo posible, si tenés la posibilidad de ir a comprar una panadería, selecciona el pan de salvado. El pan de salvado es más saludable, da más saciedad, al tener más fibra es más beneficioso, por ejemplo, para la gente que tiene colesterol alto y diabetes, ¿sí? Ayuda a disminuir el colesterol en sangre y ayuda a disminuir las glucemias, ¿sí? Y además de eso, la fibra es muy buena para mejorar el tránsito intestinal, para la gente que sufre por ahí de constipación. Por lo cual sería recomendable el pan solo en desayuno y merienda en forma de tostadas y pan de tipo de salvado, ¿sí? Eso fundamentalmente. Muy bien, Delfina, así que se puede tener un plan de dieta consumiendo harinas, pero en la medida justa, digamos. En la medida justa, tal cual. Sí, siempre evitando las harinas que son las harinas refinadas, las que son las que tienen menos propiedades, ¿sí? Por ejemplo, las facturas, los amasados de pastelería, ¿sí? Las golosinas, todo eso tiene mayor azúcar y en realidad no te aporta nutrientes. Pero sí, la harina de tipo integral, que es fuente de hidratos de carbono, que es fuente de energía, ¿sí? Y además posee fibra y es muy baja en grasa, ¿sí? Por lo cual podría ser consumida, ¿sí? Siempre dentro de establecer horarios en las comidas, evitar el picoteo, ¿sí? Y consumir dentro de porciones normales.